luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados amigos televidentes. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de estar un nuevo sábado para hablar de la palabra de Dios, para compartir con ustedes estos elementos importantes de nuestra fe. En primer lugar, quisiera saludar a mis hermanos que están conmigo, hermano Nelson, para que tenga oportunidad de saludar a los teleauditores. En el nombre de Dios y de nuestra Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, saludos a todos nuestros amables televidentes que nos han visto en nuestros últimos programas, de los cuales hemos recibido algunas opiniones que vamos aquí a dar a conocer y dar a la vez la opinión de la palabra frente a eso. También está con nosotros nuestro hermano, como de costumbre, nuestro hermano Ariel. Bueno, saludarle a todos, darle la gracia a Dios porque me dio una oportunidad más de poder transmitir su verdad. También, así como decía nuestro hermano Nelson, vamos a tener la oportunidad de alguna entrevista que hemos hecho en la comuna de San Rosendo. Vamos a poder analizarla y verlo a la luz de la palabra de Dios, su significado. Y aquí nos llama esta entrevista. El día, como ustedes habrán notado, ya tenemos faltó la presencia de nuestro hermano Manuel Montero, que por situaciones particulares hoy día no está con nosotros, pero es un importante elemento de nuestro grupo. Tal como anticiparon nuestros hermanos, tenemos hoy día, en primer lugar, que pedir disculpas a algunas personas que anteriormente entrevistamos y que por una razón técnica no hemos podido editarla. Esperamos volver a conversar con ellos, pero primeramente las disculpas, que no se sientan mal. Esta es una situación nueva para la iglesia y hemos tenido ese problema de poder editar las entrevistas anteriores que se han hecho. Pero hoy día nos vamos a dedicar dos especiales que son importantes para nosotros. En primer lugar, vamos a escuchar la opinión de una hermana de iglesia. Buenas tardes, estamos en el programa La Luz de la Verdad para consultar a Caro qué es lo que piensa ella y qué es lo que opina de acuerdo a la pregunta que le vamos a hacer. ¿Cuántas veces lees tú la Biblia? La leo ocasionalmente, pero sí la leo varias veces porque es difícil comprenderla. Pues hay gente que se especializa en la Biblia, así que todas las veces que uno la lee encuentra cosas o tiene una comprensión diferente respecto de ella. Pues la madurez, los años, igual nos hacen ver diferente una misma lectura de un mismo capítulo, por ejemplo. Así que la leo cuando me nace leerlo, como, no sé, un par de veces al año tal vez, pero yo no voy a ninguna iglesia, pero sí creo que es un libro que merece mucho respeto y a pesar que no existe ninguna iglesia, siento que igual es un libro que nos acerca al mundo espiritual, que igual es un mundo que a mí igual me interesa, independiente de que no vaya a una iglesia. Yo creo en Dios y trato de mantener una relación con Él también desde mi propia visión, que es a través de la naturaleza. Por ejemplo, me gusta conectarme con Dios, agradecer por las cosas que la naturaleza nos entrega. Yo creo que a través de Él yo me siento conectado. Algunos van a la iglesia y yo con la naturaleza me siento conectada con Dios.
Ok, muchas gracias. Y que es adoradora de Dios, y como todas las personas que adoramos a Dios, ella tiene sus principios de vida. La primera pregunta tiene que ver con la impresión que tiene ella respecto al día de adoración, como la hermana que en la entrevista explica que, por ejemplo, los maometanos adoran en el día viernes, los judíos y las iglesias afines adoran en el día sábado, y en la iglesia católica y las iglesias cristianas en general, evangélicas, lo hacen el día domingo, con la excepción de la iglesia adventista. Entonces, la pregunta, como ustedes ya vieron... Buenas tardes, bueno, andamos recogiendo opiniones de la gente de acuerdo a lo que opina sobre la siguiente pregunta. Hay iglesias que se congregan los días viernes, sábado y domingo. ¿Cuál cree usted que es el día que Dios quiere que le adoremos a Él? A ver, para mí no hay día especial. Para el Señor no tiene día especial como para orarle, para alabarle. Porque dice la palabra del Señor, mientras tanto tengas tiempo, busca a Dios. Nosotros no necesitamos al Señor en nuestros corazones ni de alabarle los martes, los jueves o los sábados. El Señor está con nosotros siempre y así nosotros debemos de estar con Él, siempre mientras que podamos. Eso sería mi respuesta. Muchas gracias. Hasta luego. Y también la respuesta, todos la conocemos. Queremos comentar acá con mi hermano qué te ha parecido los dichos de nuestra hermana respecto a su sistema de adoración. Ella principalmente plantea en la entrevista que ustedes ya vieron en casa, que no hay día de adoración a Dios, que puede ser un lunes, un martes, un miércoles o cualquier día de la semana. Pero nosotros le llamamos profundamente la atención porque Dios siempre ha sido un Dios de orden. Desde el principio de la creación del hombre nos damos cuenta que la generación en sí fue siguiendo reglas y estructuras que los llevaba a que la iglesia o los primeros hombres, podríamos llamar, guardaran una ley. Entonces, si nosotros podemos llevarnos a Génesis y irlo al principio, Dios también apartó y bendijo un día. Ese día fue el día sábado. También lo podemos demostrar en Éxodo, en los 10 mandamientos, en Éxodo. Y ahí nos damos cuenta que también Dios habla de un día. Y también nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él guardaba y asimilaba todo lo que en el templo se hacía, en el templo judío principalmente se hacía, que era también guardar la ordenanza y toda la estructura que lo llevaba a guardar esta ley. Esta ley que nosotros podemos representar en un día como es el día sábado, que sí es importante guardarlo y sí es un mandamiento guardar este día, porque está dentro de los 10 mandamientos, como dije antes, de Éxodo. Bien, me parece una opinión importante, aunque también considero importante la opinión de nuestro hermano, pero nosotros queremos aclarar una situación. Indudablemente que los hijos de Dios cada día nos presentamos delante de Dios para adorarle, para presentarle nuestra vida personal, para darle gracias por las bendiciones que Él tiene en cada momento con nosotros, ¿no es cierto? Pero la idea de la pregunta era si la gente se da cuenta verdaderamente de lo que dice la Sagrada Escritura, porque eso debe ser importante para los hijos de Dios, que podamos percibir que las cosas que nosotros hacemos verdaderamente son las que a Dios le agradan. Tenemos en la Escritura, por ejemplo, la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, cuando Él dijo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Parece que es importante para nuestra comunidad instar a nuestros televidentes, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a que consideremos nuestro camino. Lo principal que nos ha llevado a nosotros a tratar de estar en un programa que la gente escuche en sus casas, es darnos cuenta de que hasta el día de hoy el Evangelio resulta, la religión en términos generales resulta un modo de vida infructuoso, porque el mundo no está teniendo los beneficios que Dios dice que Él va a tener con sus hijos, que los va a bendecir, que los va a bendecir en su trabajo, que no tienen por qué vivir asustados, que Él los va a proteger. Y nosotros nos damos cuenta que el mundo
está deslizándose como en un tobogán a un precipicio sin fondo, donde lo más preponderante de eso es el sufrimiento, principalmente de las personas más humildes, que son verdaderamente las que han acogido la voz de Dios. Por eso es que es importante aclarar este principio. Ahora, yo quiero conversar con mi hermano Nelson enseguida, pero le quiero hablar ahora de la otra entrevista. Una niña joven, llena de vida, que tiene conocimiento de Dios y de su palabra, y ella nos manifiesta que si bien es cierto, la palabra de Dios, la Biblia en particular, le parece algo importante, pero de repente me dice, ella nos dice en la entrevista, ¿no?, que a veces la lee y bueno, en la Sagrada Escritura hay un símil de la palabra que la identifica como el pan de vida, ¿entiendes? Y nosotros todos queremos, digamos, comer pan todos los días, esa es la idea, y hay personas incluso que no pueden comer sin pan, y la Biblia es el pan de nuestra vida. Ahí está lo que nos nutre espiritualmente, y lo que yo quiero compartir con mi hermano es su impresión respecto a la importancia de la vida en las personas, la importancia de la Biblia en la vida de las personas. Bueno, es que eso pasa en primer lugar, según mi opinión, porque cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con el entendimiento o con el propósito de que estamos leyendo un libro sagrado, que la misma Biblia se encarga paulatinamente de irnos comprobando su verdad, porque es palabra de Dios. Entonces, a mí me gustaría que ahondar este tema un poco más adelante, pero por el momento yo aconsejaría, por ejemplo, que las personas que opinan sobre el libro que se llama Biblia mediten en el versículo de Juan, capítulo 5, versículo 39, que es un consejo que dio nuestro Señor Jesucristo, en el cual todos creemos, y podríamos tomar quizás en consideración la opinión que Él nos da a conocer en cuanto a la Biblia. ¿Quiere leerlo, mi hermano? No, por favor, leo usted mismo, 5:39. Perdón. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Ya, es decir, ahí tenemos una vía y un método de enseñanza propuesto por nuestro propio Salvador. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, si nosotros nos declaramos como creyentes en Cristo Jesús, hay una opinión de nuestro propio Salvador para poder enfocar el tema. Justamente, me parece importante que más adelante en este mismo programa podamos tocar algo más profundo al respecto, porque yo me acuerdo de una experiencia personal que tiene que ver con el lugar que le damos a Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que tiene relación con el mandamiento del sábado y lo que tiene relación con la importancia de leer las Escrituras, cada uno le da la importancia o pone las cosas en el lugar que él quiere. Tenemos una experiencia bíblica y que es importante comentarla en este minuto. Por ejemplo, el hecho de cuando se perdió Moisés en el monte Sinaí y pasaban 40 días y él no aparecía en la historia. Entonces las personas le dijeron al hermano, ¿cómo se llamaba? Aarón, ¿no? Aarón, sí. Le dijeron a Aarón, haznos a nosotros un Dios, porque este Moisés ya no va a volver. Entonces hicieron un Dios. Y la pregunta que yo aprendí en ese tiempo de la predicación del pastor, el pastor decía, pero ¿por qué se hicieron un becerro? ¿Por qué no se dibujaron una serpiente? ¿O se hicieron la luna o el sol? Y él mismo contestaba, porque nosotros no teníamos respuesta. Bueno, ellos hicieron un becerro porque así creían que era Dios. Y hay personas que le dan importancia a la Biblia de forma relativa, y hay otras personas que le dan mucha importancia, y otras personas que simplemente es un libro más. O sea, cada cual lo ve a su manera. Pero
nosotros entendemos que cuando la conocemos en profundidad, nos damos cuenta que verdaderamente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe ser importante para nosotros. Yo, a la edad de, no sé, bueno, no voy a decir la edad mejor, no, eso es feo. Le tenía, uno de mis yernos, una vez me regaló el primer computador que tuve en mi mano, yo fue un notebook. Y bueno, apenas había aprendido a escribir a máquina y empecé a mover las teclas y logré escribir sin lugar a dudas. Y él me dice, ¿qué está haciendo con el computador? Bueno, estoy escribiendo. No, pero si esto, aquí usted puede hacer muchas cosas más, puede conectarse con sus amigos en internet. Pues, era un mundo desconocido para mí, como lo es para muchas personas mayores hoy en día, y finalmente pude entrar. Pero lo que pasa es que disfrutar del computador requiere tener el conocimiento de qué es lo que es. Y la Biblia es lo mismo. O sea, disfrutar de la bondad de Dios, disfrutar de la misericordia de Dios. Él escribió un manual, y ese manual es la Biblia. Y nosotros nunca le podremos sacar provecho a la Biblia, o sea, nunca le podremos sacar provecho a la vida en la medida que no conozcamos el manual, porque el manual es el que nos va a enseñar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida, con nuestra manera de pensar, con nuestras ideas. Eso. Otro ejemplo que yo hago algo ilustrativo, en el sentido de que poder considerar el lugar que le damos a Dios en nuestra vida. Una vez un pastor, yo era ayudante de él, y me dijo, vamos a hacer una visita, y fuimos a ver a una hermana, y había aparecido recién en la iglesia, después de varias semanas, de varios sábados que no había, y el pastor le dice, ¿cómo está mi hermana? Bien, bueno, ¿y por qué no ha venido? Pero es que este frío, pastor, me tiene mal, usted sabe que yo soy una persona anciana, ya no salgo jamás de mi casa porque este frío me mata, y la lluvia, no puede ser eso. Pero si usted está sirviéndole a Dios, Dios le va a cuidar. Sí, pero es que tanto frío. Me parece, hermana, le dijo el pastor, de que usted debe tener mucha plata en el banco ahora. ¿Por qué me dice eso? Si yo soy una persona humilde. Pero es que todo este invierno usted no se ha podido ir a pagar. Ah, no, si yo a pagar voy. O sea, para irse a pagar, el frío no importa. Pero para ir a la iglesia, sí importa. Entonces, es el lugar que entonces, eso es lo que queremos aclarar ahora nosotros a través de la Sagrada Escritura. Dios tiene una visión, Él nos mira cada día, y Él está mirando y midiendo cuál es la percepción que nosotros tenemos de la fe y cómo queremos relacionarnos con Él, y naturalmente no queremos que esto sea una costumbre, sino que le demos a Él el lugar que Él merece. No sé qué te parece a ti estas cosas, porque tú estás empezando en estos caminos. Primero que todo me parece una aceptación súper válida, sobre todo como la sociedad intenta generar y disfrutar de aquellos goces y de aquellas cosas que Dios mismo lo ha dado a lo mejor sin que el hombre se dé cuenta de ello. En el trabajo, sobre todo, el hombre cuando trabaja y tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo, disfruta de ello. Tiene una buena familia, tiene unos buenos hijos, también disfruta de ello. Pero ¿qué pasa cuando vienen los momentos de aflicción? Siempre el ser humano se va a acordar, la gran mayoría y la gran parte, cuando hay un sufrimiento o cualquier tipo de aflicción en nuestra vida, uno ahí se acuerda de Dios. Pero el momento que uno tiene que acordarse de Dios también es cuando a uno le va bien. No tan solo cuando al ser humano le va mal, cuando uno tiene estabilidad laboral, cuando uno tiene una buena familia, cuando nuestros hijos están siendo bien educados y son personas correctas. Porque cuando un niño es correcto, cuando un niño tiene buenas palabras, no es grosero, no expone cosas que no deben ser, un padre se siente orgulloso de él por la crianza que le está dando. Pero esa crianza está aquí, presente en este libro. El respetar a los padres, que para nosotros es una situación esencial en estos días, sobre todo como se está viviendo el tema de la delincuencia y todos los robos. Uno dice que uno tiene que honrar a su padre y a su madre. También está aquí en este libro. Entonces, cosas cotidianas de la vida que para aquellas personas que no creen y creen en la corrección del hombre, todo está dado por la Sagrada Escritura. Entonces, no es menor que la Escritura haya sido escrita por más de
por 40 escritores y todos de diferentes oficios, y ninguno de ellos se pueda contradecir. Entonces es importantísimo que el ser humano, sobre todo, le dé la importancia a Dios como se le merece. Bueno, la última entrevista de la niña, ella comentaba que a ella le gusta mirar la naturaleza y es feliz y puede a través de eso ver la obra de Dios, y me parece importante. Mi hermano Nelson no ha participado mucho de esta conversación, pero no importa. Le vamos a reservar a usted una parte especial. Vamos a... ya se está completando la media hora del programa. Vamos a poner una alabanza. Estos son himnos, tal vez la gente no los ha escuchado mucho. Tuvimos la felicidad de conocer a un músico norteamericano que puso especial énfasis en que la forma de alabar a Dios eran los salmos, y él escribió estos himnos que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar. Ahora vamos a hacer una breve pausa con una alabanza, y después le vamos a hacer la oportunidad a mi hermano Nelson para que nos hable respecto a estas dos situaciones importantes que nos han expuesto estas personas respecto a su forma de mirar la fe. Muchas gracias. En mi lecho escuché del reino y yo me pregunté, ¿será verdad? Hablaron que era hermoso, existe y es realidad. Yo veo el reino, qué bonito es el reino. Yo iré, oh, deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh, qué santo es, piensa que es realidad. Yo he pensado si allí yo iría con mis amigos que yo tengo aquí. Y ahora sé y estoy seguro que mi hogar tengo aquí. Yo veo el reino, qué bonito es el reino. Yo iré, oh, deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh, qué santo es, piensa que es realidad. Ya pronto se abrirán las bellas puertas y al reino los salvados entrarán. Aquellos que Jesús ha comprado para con él reinar. Yo veo el reino, qué bonito es el reino. Yo iré, oh, deseo pronto allí llegar. Reino, qué bonito es el reino, oh, qué santo es, piensa que es realidad. Bien, estamos de vuelta, y por supuesto lo último que hablamos era sobre cómo nos había sido mayormente la participación de nuestros hermanos. Ahora yo quiero ofrecerle a usted la oportunidad para que nos dé la perspectiva bíblica de esta visión que tienen las personas respecto a su relación con la Biblia y con Dios. Nuestro amado Salvador dejó un método de enseñanza que nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Profundo respeto frente a la opinión personal de cada persona, que eso es parte también del método que nos ha entregado nuestro Dios desde el principio de la humanidad. Cuando Él dijo, el hombre, después de comer el árbol que no debía, prohibido, ha recibido conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y a raíz de eso entonces fue expulsado del paraíso para que no comiera del árbol de la vida, que significaba vida eterna. En el fondo recibimos nosotros un libre albedrío de nuestro pensamiento para dirigirlo, para orientarlo, pero la venida de nuestro Salvador entregó también
sobre este particular una enseñanza a través de las llamadas parábolas. La parábola es un sistema de enseñanza que implica solamente el hecho de que no podían los judíos, el pueblo judío al cual había venido nuestro Salvador, no iba a entender el significado de ellas, porque no le había sido entregado el don del entendimiento, pero fue abierto a nosotros los gentiles, que gracias al sacrificio de nuestro Salvador íbamos a recibir la potestad de poder ser incluidos en el pueblo de Dios. Yo me voy a permitir entonces, de acuerdo con esto que he dicho, leer un par de parábolas que nos van a decir, a lo mejor nos van a enseñar la forma como nosotros podemos entender mejor lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy de acuerdo que uno puede leer la Biblia. ¿Quién no puede estar de acuerdo en eso? Tenemos el libre albedrío de hacerlo, pero lo más importante quizás sea conocer qué es lo que estamos leyendo, y hay un ejemplo claro en Felipe, cuando iba una persona leyendo y no entendía lo que leía. Es decir, ahí hay un ejemplo de cómo se puede orientar la enseñanza o el entendimiento. Y hoy en día Dios le ha puesto ese don a las personas para que divulguen lo que entienden, y a usted le ha dado el entendimiento de discurrir con nosotros, pero siempre en cuanto a lo que la palabra establece. Vamos a abrir, yo invito a que abramos el libro de Lucas en el capítulo 8. Me voy a permitir de leerlo de continuo para enseguida entonces hacer un comentario entre los tres, por supuesto. Dice: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. Lucas capítulo 8 estoy leyendo para los amables televidentes que quieran seguir la lectura. Voy a leer entonces el versículo 5. El sembrador salió a sembrar la semilla, y mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. En esta vez nosotros tenemos que poner nuestros oídos abiertos a lo que quiere decir esto. Y sus discípulos le preguntaron qué significa esta parábola. Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Es decir, aquí tenemos nosotros que detenernos en la aclaración sobre el significado de las parábolas, que yo lo mencioné en forma muy corta en la vez anterior. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Es decir, amable televidente, si usted lee la palabra de Dios, piense lo que dice nuestro propio Señor Jesucristo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, porque Él vino a predicar el reino de Dios, que es nuestra esperanza de vida hoy en día, ¿no? Entonces dice el versículo 11: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Es decir, la palabra de Dios tiene un objetivo que está muy bien especificado: la salvación suya, mía y de todo el que oye la palabra de Dios, como usted en este caso lo está haciendo. Pero también viene la consecuencia de ello. Dice
Y luego viene el diablo y los quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, hay una persona, hay un espíritu detrás de la enseñanza que está en contra de la enseñanza que usted está recibiendo para que usted no la entienda. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces, ¿qué es importante? Y es importante porque muchas veces nosotros nos gusta lo que escuchamos y quisiéramos permanecer ahí, pero nos seguimos investigando, nos vamos más allá y a partir de ese momento entonces perdimos la comunicación que nos quiere entregar el Espíritu de Dios para poder lograr nuestra salvación. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces aquí tenemos los tres tipos de personas en las cuales ha caído la palabra de Dios, la semilla que es la palabra de Dios y las reacciones frente a esto. Meditemos nosotros en cuál de estas tres posiciones estamos, para que veamos entonces en el espejo que es la palabra, si nosotros todavía podemos esperar la salvación que ella entrega. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y con recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, el consejo de nuestro amado Salvador es que hay que ser perseverante en lo que se escucha, en lo que se aprende o en lo que se lee. Yo quisiera inmediatamente leer aquí una parábola que tiene mucha relación con esta, y eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 13, para poder entonces hacer un conjunto de todo lo que hemos hablado con respecto a las opiniones que hemos oído. Que quede claro, y repito en esto, nosotros respetamos las opiniones, pero estamos confrontando las distintas opiniones. Aquí hay tres tipos de opiniones que nos da nuestro propio Salvador. Usted, amable televidente, ubíquese dentro de su opinión para que la rectifique, persevere en ella o sencillamente la olvide. En el capítulo 13 de Mateo, el versículo 24 dice adelante lo siguiente. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, aquí seguimos con la semilla, que ya sabemos que es la palabra de Dios. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, en el versículo 36 viene la explicación entregada por nuestro propio Salvador. Es decir, estas no son opiniones de la Iglesia, del Dios del Nuevo Pacto, es la opinión de lo que dijo nuestro propio Señor Jesucristo. El versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, que no es maravilloso esto, que si usted escucha, amado televidente, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, es Jesucristo, nuestro amado Salvador. Es decir, nosotros entonces cuando leemos, cuando escuchamos, estamos escuchando palabra de Dios. Eso es sin ninguna discusión.
porque podemos tener alguna diferencia de otro orden, pero esto es palabra de Dios. Dice, respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla, fijémonos bien en el término, la buena semilla, quiere decir que hay semilla mala, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo pienso de que aquí entre nosotros podríamos cambiar opinión sobre este particular, pero yo creo que los elementos aquí están absolutamente claros, tanto desde el punto de vista dicho en forma, digamos, de un tipo en la parábola del sembrador, con la aclaración muy absolutamente clara que él mismo da, y aquí entonces los elementos ya tienen un carácter diría yo, de orden espiritual, porque aparece el diablo, que nosotros nos vemos todos los días, pero cuidado, el que tiene oídos para oír, oiga, existe ese elemento, ese espíritu que va y que dice que si el hombre tiene el conocimiento de lo bueno y lo malo, quiere decir que va a tener siempre una lucha. Nosotros estamos al medio de esa lucha entre el bien y el mal. No sé si los hermanos me pueden ayudar, especialmente nuestro amado pastor, ¿no? Yo tenía, dentro de las dos parábolas que se leyeron, en este momento se me viene a la cabeza algo muy trascendental, que yo creo que en estos tiempos no se le da la real importancia como debe ser. El mal en sí, Satanás, uno tiene que darle la real importancia y el lugar que corresponde en el género humano. ¿Por qué digo esto? Porque en la palabra de Dios también dice que la lucha no será contra carne y sangre, sino contra potestades que están en el cielo. Eso quiere decir que el hombre siempre va a estar siendo tentado y probado todos los días, a cada momento, para poder alejarse de la verdad de Dios. También nuestro hermano decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto también nos tiene que hacer relación y una profunda meditación, en el sentido de que uno tiene que reflexionar dentro de su corazón que también Satanás tiene poder para poder engañar, adular, transformar. Entonces no es algo que a nosotros nos tiene que dejar de pasar. Nosotros tenemos que meditar en esto, que si Él está ahí siempre atento a que nosotros podamos caer en tentación, también nosotros tenemos que darle ahí la real importancia a la palabra de Dios. Luchar cada día en qué lugar y en qué parte cayó esa siembra. La palabra de Dios, qué tan importante es para mi vida y para mi familia. Qué tan importante es la palabra de Dios para mis hijos. No es algo pasado de moda, no es algo que a nosotros tienen que decir, ya están aquellas personas predicando o hablando de la palabra de Dios. Cuando uno habla y transcribe esta palabra hacia ustedes, queridos televidentes que están en casa, es Dios mismo que se hace presente para acabar con todo el mal que rodea al hombre. Esta ha sido la condición de que ha existido desde el principio de la humanidad. Estamos hablando de miles de años atrás, que el hombre ha sido siempre tentado por Satanás. Pero ¿cuál es mi función personal en mi casa, en mi familia? ¿Qué labor le doy a Dios? ¿O qué función tiene Dios en mi corazón? ¿Y qué importancia o qué relevancia tiene Él hacia mi vida o hacia mi familia? Porque el fin de semana o todo lo de la semana tiene nuestro trabajo y todo lo que los conlleva diariamente. Ahí nosotros ponemos el realce, porque es una necesidad para nosotros. Pero Dios, ¿es una necesidad para nosotros? Bueno, es importante el comentario de esto. Y fíjate que a mí se me olvidó
o no lo quise mencionar, la verdad, las cosas, porque hay una tercera entrevista. Y ahí una persona mayor, un varón mayor, lamentablemente le pido disculpas a mis hermanos, ¿no? Que nos contestaron tan amablemente. No me recuerdo los nombres de ellos, digamos la edad, ¿no? No me recuerdo, pero él tuvo palabras afectuosas para reconocer las cosas que nosotros hablamos en relación con la palabra de Dios. Yo no lo conozco, no lo he visto en la iglesia, me gustaría verlo, porque por ejemplo dice que cuando uno oye la palabra, uno asume una actitud frente a la palabra. Y se espera que una persona que está oyendo la palabra de Dios y que es lo correcto y es lo que se debe hacer, bueno, tiene que concurrir a eso. Nosotros, por ejemplo, por algo nos decimos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Entonces tenemos que estar donde está Cristo y hacer lo que a Cristo le agrada. Y esa es una situación que yo en este minuto no... Como tú hablaste de las palabras, mi hermano, yo quiero acordarme de otra vez cuando el Señor Jesús dijo, ¿a quién compararé? Dice, a la gente de esta generación. Porque Él se daba cuenta que se admiraban de oír el mensaje de Él y les gustaba, pero no hacían muchas cosas. Entonces Él dijo, ¿a quién compararé? Dice, a los que, escuchan, ¿no es cierto?, la canción y la ven bonita, pero luego que se han ido, se olvidan de ella. Nosotros en Chile decimos, le están cantando y no bailan. Es más o menos ese el sentido del versículo, ¿no? Porque no es cosa de que nos guste la palabra, porque la palabra está hecha para eso. ¿A quién no le va a agradar de que alguien superior nos diga, yo tengo bendiciones para ustedes? Me estaba acordando del ejemplo que le ponía yo de la ancianita de la iglesia. Ella va al banco porque sabe que ahí está su plata. Yo también me voy a pagar. Esté lloviendo, esté tronando, tengo que ir a buscar mi plata. Y todos vamos a hacer lo mismo. A lo mejor estamos enfermos, pero la damos. Porque tenemos fe que ahí está, o sea, sabemos que ahí está. Pero si también sabemos que Dios hizo el universo. La jovencita que contestaba a la interrogante de Fabiola, la niña, la hermana de la iglesia que hace la entrevista, decía que ella admiraba la naturaleza. ¿Pero qué es la naturaleza? La naturaleza es la obra de Dios. Todavía los científicos no nos han podido comprobar a nosotros que esto, aunque lo dicen, no es asunto de la casualidad. Dios existe, Dios es. Y cuando nosotros, todo lo que miramos a nuestro alrededor es parte de la magnificencia de Dios. Escuchaba un hermano, una vez estábamos en estos congresos que se hacen de repente y llegaban muchas visitas a la iglesia y le ofrecían una oportunidad y se paraban adelante y le decían, damos gracias a Dios porque aquí estoy, hermano, yo llevo 20 años en el Evangelio, no me faltaba el vestuario, no me faltaba el trabajo. Y el pastor nos miraba todo, era muy sabio. Me gustaría, dijo, que alguna vez llegara a una iglesia donde vivieran estos congresos y alguien se parara adelante y dijera, doy gracias a Dios porque me ha faltado el pan, me ha faltado el trabajo, he pasado muchas necesidades, pero todavía estoy en pie delante de Dios. Porque eso es lo importante, ¿no es cierto? Lo importante es que uno sepa que está delante de Dios, no que admiramos sus cosas porque sus cosas son para admirar, sino que verdaderamente podemos hacerlas. Por eso, el sentido de estas entrevistas, ¿no es cierto? A mí no me cabe ninguna duda del respeto de la hermana que contestó respecto al sábado y todo eso. No me cabe ninguna duda de su temor a Dios, de su respeto para con Dios, de su deseo de servirle y de retribuirle en sus palabras y en sus oraciones la misericordia que él tiene. Pero dice, este es el camino. O sea, lo que aquí está escrito en la palabra, cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 50, dice, yo no tengo nada que decir de vuestros presentes, le dice, porque están siempre delante de mí, pero aquí hay algo que en ustedes no ha cambiado. Dios quiere que haya cambios en nuestra vida, ¿no es cierto? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si la Biblia no dice que todos los días son iguales, nosotros no podemos decir que todos los días son iguales. Si la Biblia nos dice que usted de vez en cuando puede acordarse de Dios y Dios le ama, usted no puede pensar que Dios le ama si usted lo tiene en un lugar secundario. Si usted encuentra hermosas todas las cosas de Dios, porque ese es el resumen de las entrevistas, ¿no? Encuentra hermosas todas las cosas de Dios,
pero no se acerca a la verdad, no puede esperar que Dios le bendiga. Esa es mi opinión. Yo hallo excelente haber contestado con esas parábolas. Yo creo también que tenemos que, sin perjuicio de eso, darle también importancia a una palabra que dijo aquí el hermano Ariel, que desde el principio de la humanidad, y esto es absolutamente verídico porque hay una parábola a propósito de lo que estamos tratando que lo señala pero en una forma absolutamente clara, ¿no? Y que también nosotros lo hemos mencionado al menos en nuestras reuniones, especialmente el hermano pastor lo ha señalado más de una vez, y es necesario también darlo a conocer aquí porque esto no son fábulas nuestras. Hemos leído la palabra de Dios para usted y es palabra de Dios porque así lo expresa la misma Biblia. En el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 31, hay una situación que, ya repito, ha sido muy bien aclarada por nuestro pastor y que, sin perjuicio de lo que estamos hablando, tiene relación también con lo mismo, ¿no? Dice el versículo 31 de Mateo capítulo 13. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó. No, perdón, me equivoqué, el versículo 33. Me equivoqué, ¿ya? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Fijémonos bien, a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nosotros sabemos que generacionalmente hablando han habido 3 tipos de generaciones que han recibido el mensaje de Dios. Desde la muerte, desde el pecado del hombre, hasta Abraham, hubo una generación que recibió tácitamente la ley y la palabra de Dios. Y eso lo hemos ido explicando también relativamente, para que vean ustedes que nosotros tratamos de encuadrarnos dentro de lo que la Escritura dice. Después tenemos la otra generación en donde aparece la ley, ya está escrita, y un pueblo que fue tomado por ejemplo por parte de Dios para que transmitiera la semilla, el mensaje, la palabra. Y este pueblo falló y entonces entramos ahora en la tercera fase de lo que es la palabra de Dios. Ahora, es muy fácil llegar y dar una explicación, pero yo siempre he sido de la opinión, como todos nosotros por supuesto, en buscar la opinión, digamos, la descripción de la Escritura con respecto a lo que habla ella misma. Y aquí dice, por ejemplo, de que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Ya hablamos de que estas 3 medidas de harina se refieren a los 3 grupos, digamos, de seres humanos que han ido pasando a través de toda la circulación del mundo. Ahora, veamos qué es la famosa parábola, cuál es el contenido de la levadura. Y eso está muy claro especificado por nuestro amado Salvador en Mateo también, el capítulo 16, en donde se produjo un hecho que él habla con los apóstoles y los apóstoles al final entendieron qué era lo que quería decir. Entonces yo me voy a detener solamente en el versículo 12. Mateo capítulo 16, versículo 12. Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es decir, la levadura, porque leuda se expande, es la doctrina. Y él atacaba, reprendía el modo de forma como aplicaban la doctrina tanto los fariseos como los saduceos. Él no estaba contra una nueva doctrina, de ninguna manera estaba como una nueva doctrina. Entonces nosotros, yo no sé si tengo tiempo, no, sí, porque nosotros podemos ver referente a esto mismo en Juan capítulo 4, en el libro de Juan, en el capítulo 4. Se produce un hecho que también es digno de ser considerado por nosotros aquí, dado a que justamente somos un mundo heterogéneo, de distintas creencias, de distintos pensamientos,
y queremos nosotros que triunfe la palabra de Dios sobre eso. ¿Y qué dice aquí, por ejemplo? Aquí se produce la conversación de nuestro amado Salvador con una mujer samaritana. Nosotros sabemos que los samaritanos fueron el pueblo que introdujo el imperio asirio cuando fue esparcido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, no la tribu de Judá ni el reino de Judá, el pueblo de Israel que ya había sido dividido en dos pueblos, ¿ya? Entonces, después de una serie de consideraciones con la mujer, dice aquí, voy a leer yo del versículo 20 al 23 o al 24, ¿ya? Dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Esto habla la mujer samaritana con nuestro Salvador. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, aquí ya vamos entrando muy derechamente en lo que dice la palabra con respecto a cómo debemos nosotros emitir opiniones con respecto a ella misma. No es un libro cualquiera, es palabra de Dios, expresada en este caso concretamente por nuestro amado Salvador, que muy bien él se identifica en el capítulo 10 del libro de Juan, en el versículo 30, donde dice: yo y el Padre uno somos. Es decir, estamos escuchando la voz directamente de Dios a través de su Hijo, que vino a dar su vida por nosotros. Yo no sé si podemos agregar algunas circunstancias más sobre el particular, hermano pastor o hermano Ariel, con usted. ¿Tienes algo que...? No. Bueno, estamos ya casi completando el tiempo. Yo siempre quiero agregar un puntito. El espíritu de nuestra iglesia, algunas personas nos han dicho que nosotros estamos aquí repartiendo palos a medio mundo. Eso me lo dijeron textualmente. No es la idea, estimados y amables televidores. La idea nuestra es hablar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Dice, la razón la voy a dar en la Biblia. Segunda Timoteo, capítulo 4. Requiero yo, pues, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esto es importante, que nosotros podamos... ¿Dónde está el origen de de la forma en que usted adora a Dios, estimado hermano? Nosotros queremos hacerlo de la manera que lo hizo la iglesia, la única iglesia que puede decir que es la iglesia de Dios, porque fue confirmada a través del Espíritu Santo, que fue la iglesia que moraba en la fiesta de Pentecostés, en el aposento alto. Estimado auditorio, es muy grato para nosotros poder conversar de la palabra de Dios, pero nos vamos orando para que a ustedes también les parezca grato oír la verdad de Dios, estimado oyente, y de esta manera pueda sentir en su espíritu. Nosotros no estamos hablando de abandonar las iglesias y de venirse todos para nuestra iglesia. Nosotros estamos hablando de que las personas debemos estar donde está la verdad, debemos hacer la verdad por el bien de nuestras propias vidas, para que así las bendiciones de Dios puedan manifestarse en usted, y así la gente vea que hay un Dios vivo, porque ahora ya la sociedad no cree en Dios. Por eso estamos acá, por eso es que tenemos este programa, gracias a Dios.
Por eso tenemos una página web que les invitamos a que la vean, es www.idnp.cl. Ahí aparece nuestro correo electrónico donde ustedes nos pueden escribir. Y estamos en este minuto en San Rosendo, con nuestra pequeña sala de oraciones en la calle Carrera, con Aníbal Pinto. Son siempre bienvenidos, tenemos una reunión a las 11:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Le invitamos para poder conversar, estamos toda la tarde ahí, podemos compartir ideas, a lo mejor alguien ha descubierto que estamos equivocados, que no estamos, queremos saberlo porque también queremos salvarnos. El Señor de paz les bendiga, sea con todos ustedes y permita tocar sus corazones para que cada sábado nos podamos encontrar en este lugar. Que el Señor los bendiga. No sé si mis hermanos quieren despedirse de nuestro auditor. Sí, a mí me gustaría despedirme dándole la gracia a Dios porque hemos estado un sábado más acá y como palabra principal, seamos consecuentes en la doctrina que practiquemos y también en lo que somos fuera de las puertas de nuestro hogar, para que demos testimonio de un Dios vivo que vino a salvar a la humanidad y que esto, la palabra de Dios, no es una chacota, sino una verdad absoluta para la salvación del hombre. Que el Señor de paz les bendiga. Hasta el próximo sábado en este mismo horario. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.